¿Qué tal? ¿Cómo están? Después de tiempo vamos a retomar nuestra parte sobre límites. Lo último que habíamos visto había sido acerca de límites laterales, es decir, cuando nosotros, cómo se acercaba un valor a X, en este caso, tanto por la izquierda o por la derecha. Luego mencionamos el teorema del sándwich, que era básicamente el que hablaba de tres funciones, en las cuales la del medio tenía una condición con respecto al límite inferior y al límite superior, por eso llamado el teorema del sándwich. Sin embargo, eso lo vamos a hacer más adelante. Lo que vamos a tocar ahora es especial recordar esto. Nosotros hemos hablado acerca del límite con una definición un poco rigurosa. Hemos hablado acerca de un sigma, acerca de un delta, que eran aquellos, ¿no?, que nos daban las variaciones de esos límites respecto al eje X o respecto al eje Y. Pero ahora en adelante, o vamos a ir ajustando las cosas para ir usando las propiedades o los teoremas que nos permitan resolver problemas y salir de situaciones que puedan ocasionarnos alguna dificultad o trabarnos en alguna solución. Vamos a empezar entonces, o retomar después de un largo tiempo, vamos a ver los teoremas sobre límites. Pero los teoremas que vamos a ver ahora son los teoremas para poder, digamos, es como aprender la multiplicación, la división, la suma, cuando uno quiere hacer álgebra. Para poder hacer límites hay que conocer las operaciones, qué está permitido, qué se puede hacer. Y para ello comenzamos con estos 9 teoremas que son los básicos. Existen más, pero vamos a ver básicamente estos 9 porque es lo que nos interesa. Vamos a comenzar entonces con el primer teorema, definiendo lo siguiente. Nosotros hablamos de dos funciones, la función f y la función g. Sabemos lo que es una función, es una relación de dependencia entre una variable independiente y una independiente. Para este caso, f y g vamos a tratarlas en la misma variable, es decir, f de x, g de x, f de y, g en y. Pero vamos a tomar los límites, es decir, estos valores de la variable van a tener la tendencia a x sub 0. Es decir, límite de la función f de x cuando x tiende a x sub 0 me da L. Y límite de g de x cuando x tiende a x sub 0 me da M. Entonces, lo primero que hay que notar es que en este caso observamos que para ambos límites o para ambas funciones la variable es la misma. Y segundo, tienden al mismo valor. Con ello vamos a definir los 9 teoremas. Vamos a por el primero. El primero dice lo siguiente. El límite de k cuando x tiende a x sub 0 me da el valor de k para todo k que pertenece a los reales. ¿Cómo entendemos eso? Pues vamos a entender a qué se refiere. Primero entendemos de que se refiere a k a un número real. Porque acá dice para todo k que pertenece a los reales. Es decir, k es un número. Simplemente k es un valor. No importa su signo, pero es un número. Y ese número, al evaluarlo en el límite, lo que va a ocurrir es que no se ve afectado por la tendencia que tenga la variable. Entonces, si tuviéramos el límite de 10, cuando x tiende a x sub 0, independientemente de este valor, me va a salir 10. O sea, me saldría la constante. Cada constante le hemos puesto, ¿no?, como se ve en álgebra. Muy bien, entonces esta primera propiedad o primer teorema nos dice simplemente que el límite de un número me sigue saliendo el mismo número. Segundo teorema, y también importante, límite de x cuando x tiende a x sub 0 me da x sub 0. A ver, vamos a entender esto de acá. Primero, x es el valor de la variable dependiente, ¿correcto? Pero es una variable simple. Cuando nosotros vimos en álgebra, yo recuerdo muy bien, vimos nosotros lo que era una variable simple y una variable compuesta. Cuando vimos polinomios, si no me equivoco, en cambio de variable, en toda esa parte, analizamos que era una variable simple y que era una variable compuesta. En este caso la variable es simple porque no está afectada por ninguna operación, ya sea de adición, sustracción o de multiplicación o de un coeficiente. La variable es simple, por lo tanto, el límite va a ser simplemente la tendencia a donde se acerca ese límite. Es decir, el límite de x, cuando ese x tiene x sub 0, el valor va a ser x sub 0. Vamos con el teorema número 3. El teorema número 3 ya tiene otra connotación y nos va a ayudar a resolver ejercicios que se ponen engorrosos. Por ejemplo, el límite de un número multiplicando una función cuando x tiende a x sub 0. Eso va a salir simplemente quitar la constante o el número fuera del límite
y luego aplicamos el límite a la función f de x, ¿no? Para todo k que pertenece a los reales, es decir, k es un número. Entonces, en conclusión, el teorema número 3 nos habla explícitamente de encontrar el límite de una función que está multiplicada por un número. Nosotros podemos quitar la constante o el número fuera del límite y luego aplicar el límite a la función sin ya el efecto del número k. Vamos con el teorema número 4. El teorema número 4 nos ayuda cuando hay una suma de funciones. En este caso tenemos nosotros, vamos a poner por acá, f de x más g de x, cuando x tiende a x sub 0. En este caso vamos a repartir el límite para f de x y el límite para g de x. Y las tendencias se mantienen, es decir, x tiende a x sub 0, tanto para el primer sumando y el segundo sumando. Entonces, esto nos ayuda mucho cuando queremos resolver límites que tienen sumas. Y su correspondiente es cuando el límite de una diferencia, es decir, el límite de f sub x menos g de x, cuando x tiende a x sub 0, también se reparten los límites y las tendencias se mantienen. Es decir, tanto la 4 como la 5 es la misma situación, solo que en uno es la adición y en otro es la sustracción. Ya vimos, por ejemplo, cuando es el límite de un número, cuando es el límite de una variable simple, cuando es el límite de una función por un número y la suma y diferencia de límites. Vamos a ver ahora los otros casos, que son de repente los que necesitamos salir de paso cuando resolvemos un ejercicio. El límite de un producto de funciones. Esto es muy simple. Límite de f de x por g de x, simplemente se va a repartir el límite. Límite de f de x por el límite de g de x y las tendencias se van a mantener. Muy bien. Vamos con cuidado en la 7. La 7 dice el límite de la división de dos funciones. Límite de f de x sobre g de x, cuando x tiende a x sub 0, nosotros tenemos que el límite se va a repartir. Muy simple, límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 y el límite de g de x cuando x tiende a x sub 0. Pero no olvidar algo. Nosotros también vimos ya en álgebra, cuando vimos polinomios, vimos de que existe un conjunto de valores que se llaman el CBA, conjunto de valores admisibles. En este caso, para que la expresión exista, para que esto sea verdad, necesariamente el denominador de una fracción o de una división tiene que ser distinto de 0. Por lo tanto, el límite de g de x, cuando x tiende a x sub 0, debe ser diferente de 0. Esa condición entonces debe cumplirse y se aplica normalmente. Vamos en el número 8. En el número 8 hablamos del límite de una potencia, es decir, el límite cuando la función está elevado a la n y x tiende a x sub 0. En este caso lo que se va a hacer es que todo el límite, tanto el operador límite como la función, van a quedar elevados a ese exponente inicial n en este caso. Y la tendencia se mantiene. ¿Cuál es la única condición para esto? Que este número, este exponente, tiene que ser un número natural o entero positivo, que es lo mismo. Finalmente, el teorema número 9 habla del teorema de una raíz de índice n. Cuando el límite de esta raíz de índice f de x, cuando x tiende a x sub 0, lo que se va a hacer es que todo el límite va a estar afectado, inclusive el operador límite, f de x, van a estar afectados por la raíz de índice n. A ver, aquí hemos puesto una observación, ¿no? El radicando, que sería el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0, hemos colocado que tiene que ser mayor o igual que 0. Seguramente recordarán también en el CBA que se hacía eso cuando el índice de n es par. Ahora, aquí yo no he puesto que el índice sea par. ¿Por qué? Porque en nuestro caso, en la parte de límites, vamos a ver solamente números o valores de n que sean pares. Existe también, puede ser que haya impares, pero hay una cuestión que hay que ver, vamos a verlo más adelante, y para no confundirnos, por ahora asumimos que el radicando es mayor o igual que 0. ¿No? No es muy común, pero vamos a hacerlo porque es, digamos, para poder avanzar y evitar enrollarnos en algo que vamos a confundir. Bien, antes de ver algunos ejercicios, para ver las aplicaciones de estos ejercicios o teoremas de límites, vamos a recordar algo o decir algo, ¿no? En las propiedades o teoremas del 1 hasta el 9, todos son demostrables con la definición de límite. Es decir,
hablando del sigma, la variación en el eje X, y hablando del delta, la variación en el eje Y. Con esos dos se demuestran todas las propiedades. Simplemente se pone la definición y se va particularizando cuando K es un número, cuando X es simple, cuando K es el producto, y vamos llegando a estos resultados. Obviamente esto requiere de repente unas 7, 8 líneas en cada uno, pero se puede llegar. En todo caso, lo que nos importa es la aplicación. Vamos entonces a ver por ello algunos ejercicios. Vamos a ver 3. Primero dice, ¿no? Calcular el límite de x cuadrado menos 6x más 4, cuando x tiende a 3. Lo primero que tenemos que ver es que dentro de este límite hay un término, bueno, hay un polinomio cuadrático. Este polinomio cuadrático, nosotros podemos decir, ¿no? Ya, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Uno pensaría, ¿no? Bueno, reemplazo acá el 3, tendría acá 9, reemplazo acá, tendría acá 18, ¿no? 18, ¿no? Sería acá 9 menos 18, acá sería menos 9. Menos 9 más 4 sería menos 5, ¿no? Uno pensaría así. Pero, ¿qué te parece si aplicamos las propiedades? Mira, vamos a entonces aplicar las propiedades. Primero, aquí encontramos que hay una diferencia. Acá hay una función cuando hay x cuadrado menos 6x y más 4. Estos tres pueden participar, ¿no? En el ejemplo número 4, teorema 4, es una suma. Es como tener x cuadrado menos 6x más 4. O puedes tener 3 a 4 o más sumandos. Simplemente entonces hay que distribuir. Bien, vamos a distribuir entonces acá el límite. Vamos a distribuir para cada uno. Sería entonces de x al cuadrado. Luego vamos a poner acá, obviamente, x tiende a 3. Ahora vamos a seguir acá con el menos el límite de 6x cuando x tiende a 3 y más el límite de 4 cuando x tiende a 3. Entonces, hasta allí, lo único que hemos hecho es aplicar la propiedad número 4. La 4 y la 5 porque acá hay una diferencia también. Entonces, estamos simplemente distribuyendo en cada una de las partes, ¿no? Aquí también podríamos haber colocado menos x acá y más, no hay problema. Hemos colocado el signo fuera porque hemos considerado como una diferencia. Ahora lo que vamos a hacer es seguir aplicando las propiedades. Este de aquí, hay que darnos cuenta qué propiedad es. Vendría a ser la propiedad de exponente, mira. Tenemos por acá un exponente, el límite de una función elevado a la n, queda todo el límite con todo el operador elevado a la n. Entonces aquí podemos reemplazar. Podemos decir, esto va a ser igual al límite de x cuando x tiende a 3 y todo esto al cuadrado. ¿Bien? Correcto. Listo. Menos. Este es un número multiplicado por una función, en este caso x. Estamos en el número 3, ¿correcto? Sacaríamos entonces el 6 para afuera y nos quedaría 6 por el límite de x cuando x tiende a 3. Y finalmente, más límite de un número, no importando hacia dónde sea esto, ¿no? Simplemente vemos, ¿no? En el número 1, el límite de un número sale el mismo número. O sea que el límite de 4 cuando x tiende a 3 va a salirnos 4. Si continuamos aquí, tendríamos que el límite de x, que es la variable simple, sería la número 2. O sea, acá me va a salir el valor de x sub 0, en este caso es 3. Quedaría entonces simplemente 3 al cuadrado. Menos 6, que vendría a ser por el límite de toda esta variable, variable que es simple también, o sea que va a salir 3 también. Sería entonces 6 multiplicado por 3 y más 4. ¿Esto qué sería igual entonces? Sería 9 menos 18 sería menos 9, más 4 sería menos 9 más 4 menos 5. Con eso estamos verificando lo que habíamos hecho un inicio, ¿no? A un inicio dijimos de que si acá agarramos y colocábamos los valores hacia la tendencia, podíamos encontrar el menos 5. Ahora, ¿por qué no lo hacemos así? ¿Por qué aplicamos las propiedades? Porque en muchos de los casos no va a ser tan sencillo darle el valor, sobre todo cuando veamos los límites que tienden al infinito. Como estos límites son números, es más fácil analizarlos. Pero cuando yo tenga, cuando x tiende al más infinito, al menos infinito o al infinito, lo que vamos a tener que hacer es buscar
siempre que es infinito aparezca en el denominador para que eso tienda a 0. O en todo caso que tienda al infinito. Es por eso que aplicamos las propiedades para ir acostumbrándonos en el desarrollo. Veamos aquí, por ejemplo, calcula el límite de acá, ¿no? Límite de 3x cuadrado más 1 por el x cubo menos 1. Muy bien. Ahora, quiero que observes acá. Imagínate que nosotros reemplacemos acá. Sería 2 al cuadrado 4. ¿Correcto? Sería 2 al cuadrado 4. Por 3, 12. Más 1, 13. Tendríamos entonces 13 por... Acá sería 2 al cubo, 8. Menos 1, 7. ¿Cuánto es 13 por 7? 91. Mira, acá dice que 91 es supuestamente lo que saldría ese límite. Ya. Sigamos entonces. ¿Qué podemos hacer acá? Es un producto. Y si esto es un producto, lo que habría que hacer aquí es repartir con respecto al teorema número 6. Entonces decimos nosotros, el límite, por aquí, vamos a repartir primero para 3x al cuadrado más 1. Obviamente x sigue tendiendo a 2 por el límite de x cubo menos 1 cuando x sigue con la tendencia a 2. Una vez que hemos repartido esto, lo que tenemos que hacer es ahora ver qué hay dentro de cada uno. Bueno, acá hay un límite de esto de aquí y acá está este límite. Podemos seguir repartiendo entonces como una suma por acá y como una diferencia de cubos por acá. Entonces, por aquí vemos, ¿no? El primero vamos a repartirlo de esta manera. Ya con más práctica, como hemos hecho anteriormente, vemos que acá va a haber una constante. Si hay una constante, esta va a poder salir. Y luego vemos que hay un término al cuadrado. Por lo tanto, todo el límite va a quedar elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué te parece si hábilmente decimos, esto va a quedar de esta manera? 3 afuera y el límite de la variable simple, cuando x tiende a 2, todo esto elevado al cuadrado, que eso es lo que nos dice la teoría. Más 1, ¿no? Entonces sería simplemente más el límite de 1 cuando x tiende a 2. Ahora, todo esto de aquí está afectado o está multiplicado por este límite, que hábilmente también decimos, ¿no? Como está elevado al cubo una parte, va a quedar todo el límite elevado a eso. Entonces va a ser entonces límite de x cuando x tiende a 2. Todo esto de acá va a estar elevado al cubo por esta consideración. Menos el límite de 1 cuando x tiende a 2. Entonces esto de aquí, esta parte de aquí, está multiplicada con esta. Vamos a ir ahora resolviendo cada uno. El límite de una variable simple sale la tendencia, o sea, saldría 2. Al cuadrado sería 4, por 3 sería 12, ¿no? Pero 12 más, el límite de un número sale el mismo número, 1. Por aquí tendríamos ahora multiplicando. El límite de esta parte sería una variable simple, que quedaría 2 al cubo, 8. Y menos el límite de un número, me sale el mismo número, ¿no? Tendremos entonces nosotros 12 más 1, 13, por 7, que es 91. Muy bien. Como vemos, estamos verificando todas estas situaciones que habíamos previsto. Muy bien. Ahora, en esta parte, vamos a ver cómo calculamos esto, ¿no? Podemos ir verificando como hemos hecho anteriormente, ¿no? A ver, por ejemplo, por aquí, diríamos, ¿no? Si x vale 1, imagínate que x vale 1, acá sería 6 menos 3, 3 más 1, tendríamos 4. Abajo tendríamos 1, acá vale 1, sería menos 2 más 5, 3 más 1, 4. 4 entre 4 vale 1. De antemano podemos decir que esto podría salir, debería salir la unidad. Vamos a aplicar ahora los teoremas. Fíjate que en este caso hay una división, o sea que aplicaríamos el teorema número 7. Vamos a repartir el límite tanto arriba como abajo. Entonces diríamos nosotros el límite cuando x tiende a 1 de todo lo que está arriba, o sea 6x al cuadrado menos 3x más 1. Todo esto dividido entre el límite cuando x tiende a 1
de x al cuadrado menos 2x más 5. Bien, acá vendría entonces a aplicar las propiedades de manera más rápida. Mira, vamos a repartir ahora para todo esto y hay un número, podemos sacarlo afuera, hay un exponente, hacer que todo el límite esté evaluado, igualmente para él, igualmente para él. Entonces, ¿qué te parece? Y rápidamente, hábilmente diríamos entonces, el límite para esto va a ser 6, que va a quedar afuera, 6 que va a quedar afuera, por el límite de x, pero todo va a quedar elevado al cuadrado, por esto de aquí, cuando x tiende a 1, menos, sería 3 se va para afuera, por el límite de x, cuando x tiende a 1. Y todo esto más nos quedaría el límite de 1, cuando x tiende a 1. De manera análoga, abajo podemos repartir y nos va a quedar acá límite de x y todo esto al cuadrado cuando x tiende a 1. Menos, el 2 se va para afuera, nos va a quedar acá límite de x cuando x tiende a 1. Y finalmente, más 5, bueno, acá vamos a colocar límite, vamos a respetar esto, de 5 cuando x tiende a 1. Si nosotros operamos, ¿qué vamos a obtener acá? A ver, sería el límite de una variable simple, me sale, digamos, la tendencia, sería 1 al cuadrado es 1, por 6 me quedaría 6. Vas contando 6 acá. El límite de esta variable sale 1. 3 por 1, 3. Sería 6 menos 3, voy llevando 3. Y el límite de un número me da el mismo número. Sería 3 más 1, 4. 4. Bien. Abajo sería el límite de una variable simple, me da la tendencia. 1 al cuadrado, 1. Acá, menos 2, el límite de una variable simple me da la misma tendencia. Me va quedando 1 menos 2, me va quedando menos 1. Y el límite de un número me da el número. 5 menos 1 me da 4. Por lo tanto, el resultado va a ser 1, la unidad. Con eso estamos verificando que muchas veces en ejercicios no tan complicados y tan complejos es factible reemplazar de antemano. Obviamente verificando de que exista. Si es una división que sea distinta de 0 al denominador. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que viene? Lo que viene es ahora ver los límites, porque estos son los límites que hemos visto normalmente, pero vamos a ver ahora los límites al infinito. Es decir, los límites que tienden al más infinito, al menos infinito, también cumplen la misma regla, los mismos 9 teoremas también los cumplen, y vamos a ir avanzando y avanzando para poder llegar a las indeterminaciones. Bien,